Bienvenidos, amables televidentes, buscadores, a este espacio de reflexión bíblica. Hay muchas cosas que uno podría decir, pero yo creo que todas caen en el campo de los supuestos o las especulaciones. Pero cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, ya deja de ser especulación y ya deja de ser fantasía y se convierte en revelación. Así que cada vez que nos encontramos en este su espacio del Canal C, tenemos como propósito encontrarnos en un punto común, y es el mensaje de la Biblia. Bueno, en esta mañana la reflexión, en este día, gira en torno a una preocupación muy común de las gentes. Y lo voy a decir tal vez en una manera muy simple, pero no por eso muy contundente. A ver, cuando usted observa su entorno, cuando usted sintoniza un noticiero de radio o televisión, cuando usted ve nuestra patria y nuestro continente y el mundo, encuentra tristes noticias en la parte económica, en la parte de tranquilidad gubernamental, en la parte de violencia, conducta, moral. Tengo que decirle, y suena simple, que hay una influencia nefasta sobre el ser humano, sobre la civilización, sobre el mundo. Hay un archienemigo de Dios. Yo en esta mañana, en este día, quiero confirmarle a usted que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es equitativo, Dios es perdonador. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Él es paciente para esperar que todos se arrepientan. Pero en el mundo hay una influencia nefasta, y lo vamos a mirar en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, que está allí en su pantalla. Y son los demonios, que todos funcionan bajo un líder común que es Satanás o el diablo. Y la Biblia habla claramente de eso. Por eso le digo, hoy en día las gentes piensan que hablar en términos de Dios y el diablo es la Edad Media. No, señor. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Porque hay un Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de la gente para que no crea en Dios. Todo el que rechaza a Dios o tiene un problema profundo de moral o está enceguecido por el engañador. El demonio, el mundo y las tendencias naturales del ser humano son a sus pasiones y deseos. El ego está entronizado en la vida de cada uno de los seres humanos. Y aquí hay un ejemplo claro. Yo lo invito al Evangelio de Marcos para que identifiquemos este demonio que atormenta a una persona en este pasaje de hoy. Vinieron al otro lado del mar, a la región de Gadara. Ahí pues el gentilicio de esa gente es gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de él un hombre con un espíritu inmundo. Amable visitante, buscador, televidente, hay entidades espirituales que atormentan a los hombres y los deforman, los esclavizan de vicios, les llenan de tinieblas la mente, los hacen esclavos de sus pasiones, de sus vicios, los llevan a la inmoralidad, y el propósito final es la destrucción, porque esa entidad espiritual caída no hace sino inventarse religiones, santería, espiritismo, amuletos, horóscopos. Todo eso es cierto, amable televidente, y es una conspiración de esas entidades contra el ser humano. Y aquí está, mire, vino de entre los sepulcros un hombre que vivía en un cementerio con un tormento. Verso 3: tenía su lugar de habitación entre los sepulcros
y nadie podía ni aún atarlo con cadenas, porque muchas veces había sido atado, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Aquí vamos entendiendo unas características. Esas personas atormentadas viven en lugares desérticos o inhóspitos. Este vivía entre los sepulcros, un hombre atormentado. Otra característica que tiene, una fuerza extraordinaria, reventaba las cadenas, los trataban de atar. Versículo siempre de día y de noche andaba dando gritos en los montes y entre los sepulcros. Esos que uno ve por allí en las calles de nuestras ciudades dando gritos, hablando solos, abandonados, malolientes. Son entidades espirituales que han hecho habitación en esos pobres personajes, hombres o mujeres, jóvenes o niños, a veces hasta cultivados intelectualmente, en esos lugares de depresión social, en lugares de abandono de las ciudades. Allí se van a habitar en condiciones infrahumanas, abandonados al vicio y al pecado. Son atormentados. Aquí lo dice, mire, se hería con piedras. ¿Por qué? Porque ese enemigo no ha venido sino a tres cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Eso es. ¿Cuánto diera yo porque la querida teleaudiencia de Signos Vitales tuviese por lo menos conciencia de esas realidades espirituales? Dios es bueno. ¿Por qué está mal el mundo? Porque hay otra entidad que trabaja con el viento a su favor. ¿Cuál es el viento a favor? La naturaleza de los hombres, que es caída, una naturaleza egoísta, una naturaleza esclava de vicios. Entonces, Él trabaja con esa tendencia natural que tenemos, pero cuando nosotros giramos arrepentimiento 180 grados y buscamos a Jesús y su palabra y le damos una oportunidad, nos empezamos a liberar de todas esas influencias. Voy a leer el resto de este texto para que entendamos lo que sucede a una persona en estas condiciones y cómo Jesús le sana. Entonces, cuando vio a Jesús, vino y se arrodilló delante de él, y el verso 7 dice que le gritaba: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Identifican a Jesús esas entidades. Viven en lugares inhóspitos, dando voces, abandonados, una fuerza descomunal, revientan cadenas, se hieren su cuerpo, pero reconocen a Jesús. Verso 9, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. ¿Cuántos demonios había en este pobre hombre atormentado? Legión son 6.000 hombres, una legión romana. Él identificaba como 6.000 o 2.000 entidades dentro de su naturaleza. Le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca un hato de cerdos, y le rogaban todos los demonios de este hombre, diciendo: envíanos a los cerdos. Jesús dijo: bien, les doy permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran 2.000. Y el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y todos se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos les dio miedo y huyeron. Dieron voces en la ciudad, salieron a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús con el que había sido atormentado por el demonio, que había tenido esa legión, y ese hombre estaba sentado y en juicio cabal, vestido, y tuvieron miedo. Lo vieron normal, vestido, tranquilo. Sí hay una realidad, sí hay un mundo espiritual de maldad, sí hay demonios que atormentan. Detrás de cada hipocresía, de cada engaño, de cada adulterio, de cada falsedad, de cada sicario, de cada crimen, de cada asesinato, de todos esos robos, de todos esos carruseles, de toda esa politiquería, de todo ese engaño, de toda esa falsedad,
hay toda una conspiración de demonios que están engañando a la gente. Libérese de eso, libérese. Mira a Jesús. Aquí está este hombre atormentado que se llamaba Legión, sentado, porque no se sentaba, no los deja descansar, esas entidades los pone a caminar, recorren ciudades, todo el día están caminando. Vestido, sí, porque los que están atormentados cada vez los ve usted más desnudos. Y con juicio cabal. Contó pues lo que había pasado y le comenzaron a decir a Jesús que se fuera de sus contornos. Verso 18, al entrar en la barca, el que había sido atormentado por los demonios le rogaba que le dejase ir con él, y Jesús le dijo: no te lo permito, sino ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Decápolis son 10 ciudades. Un hombre que vivía en los sepulcros atormentado, dando gritos, que no lo podían encadenar y se hería con piedras, ahora está sentado, vestido, tranquilo y con juicio cabal, escuchando al Señor. ¿Qué cambio? Pues en el tema del día de hoy me deja una esperanza grande para comunicarles, y es esta: Dios es bueno, y si el mundo y los noticieros nos muestran crudeza y maldad, es porque hay una conspiración de entidades espirituales caídas que están engañando a los hombres. Libérese invitando a Jesús a su corazón.